物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Hola querida gente desconocida de YouTube. Así es, finalmente el autor Lynch Green decidió continuar la historia de TLH Viaje entre Universos como una segunda temporada. Y al ser de los primeros fics subidos en este canal, naturalmente seguiré subiendo la segunda temporada. No pondré una meta de likes por el momento debido a la falta de capítulos, pero esperemos que se publiquen más pronto. Por último quisiera pedirles que vayan a la página del autor original y les den su apoyo para que suba más de esta increíble historia. Sin más que decir, suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, y comencemos. Universo 367. Great Lake City. En los metros de la ciudad, el sistema de transportes llamado GLARK para un transporte rápido compone la mayor red de túneles de toda la ciudad. Esto la convertía en uno de los transportes más utilizados por los ciudadanos de Great Lake City, pero esto no se notaría ese atardecer en una estación subterránea cerca del zoológico. En dicha estación no más se observaría a un solo individuo de pie entre las columnas que sostenían todo el peso del techo y los metros de tierra sobre sus cabezas, además del respectivo peso de las edificaciones sobre aquella estación. Aquel único individuo parecería ser un hombre fornido de unos 2,4 metros de alto, lo que lo volvería más alto que la mayoría, más con su enorme cuerpo que lo hacía ver como alguien fornido y musculoso, aunque poco se podría ver con el traje marrón de estilo bata que rodeaba todo su cuerpo y un sombrero de ala ancha que ocultaba en sombras su rostro. Aquí equipo Tigre, el objetivo llegó a la estación, equipo Lobo, a sus posiciones de batalla. Entraremos en silencio radial por si acaso, si fallan busquen una manera de llegar al punto de encuentro. Mientras tanto en el centro de control de GLARK, un hombre que llevaba un fusil de asalto al igual que una clase de traje muy tecnológico, diría eso a través de la radio que parecía funcionar en una frecuencia privada y oculta, ya que incluso las radios de aquel centro y de los maquinistas en otros metros no parecían escuchar lo que estaba ocurriendo. La respuesta que recibiría del otro lado sería un entendido, equipo Tigre. Entrando en silencio radial, lo cual solo escucharía un hombre mayor de apariencia asiática con el cabello blanco y una placa en su pecho que decía su nombre, Stanley Chang. Director general de GLARK. Stanley. ¿Por qué hacen esto? Stanley estaría en una de las computadoras de control, estaría solo mientras que todo su personal había sido llevado por los 5 asaltantes hacia la sala de descanso. Su destino parecía incierto, pero le dijeron que si no hacía lo que decían entonces los matarían a todos. Eso no te incumbe, estas son tus órdenes. Libera las vías desde la estación 458 hasta el final de la vía, quiero que desvíes todos los demás metros para que nunca se encuentren con el metro 3 de junio de 2002. Ahora. Stanley. Si hago eso, las autoridades notarán que algo raro está pasando y deberé detener múltiples metros para que no choquen entre sí. Esto es más peligroso de lo que puedes imaginar. Un simple error en un desvío y enviaré a 2 metros a una colisión inminente. Stanley se daría la vuelta para empezar a decir eso en voz alta muy alterado. Era verdad que estaba como un rehén y aquellos tipos tenían las armas, pero si hacía eso, tal vez su metro pase sin problemas en un viaje seguro, pero los demás metros podrían terminar acercándose mucho o incluso terminar en las mismas vías al mismo tiempo. Por otra parte el sujeto con una clase de máscara de gas tecnológica solo le miraría, antes de apuntarle directo a la frente con el cañón de lo que parecía un fusil de asalto, aunque no eran de los que comprabas fácilmente. Ante la repentina amenaza de una muerte segura el director general de GLARK no tuvo más opción que darse la vuelta. Con un sudor frío de miedo Stanley haría lo que le pidieron, pero haría bien su trabajo y buscaría la manera de que los metros no descarrilen por un desvío mal pensado o terminen colisionando entre sí. Al final lo logró, lo que le haría sonreír de alivio mientras que se recargaba en su asiento. Stanley. Lo hice, ahora su metro pod.
De repente Stanley sentiría una punzada en su cuello, con apuro se movería para ver a aquel tipo que le amenazó sostener una clase de pistola de inyección, se tocaría el cuello donde sintió la punzada y después simplemente se empezaría a quedar dormido. Nos retiramos. Dejen a todos dormidos y borren la memoria de las cámaras. No quiero ningún rastro de cómo nos vimos o operamos, borren todo. Mientras tanto en la estación subterránea, el metro se detendría en esa estación dejando una puerta justo al frente de aquel hombre completamente tapado. Las puertas se abrirían y nadie saldría, aún así el hombre no le daría importancia solo para después empezar a caminar hacia el interior del metro, de suerte a que el metro tenía una altura grande, pero aún así su cabeza se acercaba más al techo que la de cualquiera. En el interior del metro mientras que las puertas se cerraban, observaría de reojo hacia ambos lados, encontrándose con que no había nadie en el interior del metro, el cual comenzaría a moverse mientras que aquel hombre solo empezaría a caminar por su interior hasta terminar sentándose en uno de los asientos libres, los cuales eran todos. El metro avanzaría a gran velocidad, pasando de golpe por una estación sin frenar a pesar de que se veían a algunas personas esperando aquel metro, esto provocaría que aquel tipo empiece a sospechar, moviendo su cabeza hacia la derecha e izquierda revelaría como de los lugares donde tendrían que estar sus orejas, tendría unos órganos timpánicos semejantes al de los insectos. Ahora. Ataquen, ataquen. Las puertas de los vagones delanteros y traseros al suyo se abrirían, dejando ingresar a unos tipos con el mismo traje que los que tomaron el centro de control de Glad, solo que ellos en vez de traer armas traerían lo que parecían ser macanas eléctricas con solo el mango sin ser eléctrico, mientras que estas puertas se abrían, el hombre al que atacaban se levantaría para después tirar sus brazos hacia atrás soltando su traje de tipo bata hacia el suelo, revelando que era una clase de insecto humanoide con 4 brazos a los costados de su abdomen y con una mandíbula semejante a la de las cucarachas, pero con colmillos sobresaliendo hacia adelante como si fueran para aferrarse a su presa para poder evitar que escape. El insecto diría algunas palabras que sonarían a ruidos típicos de un insecto, eran inentendibles para el equipo de captura, el cual avanzó hacia aquel insecto, el primero en llegar al insectoide terminaría siendo agarrado de la cabeza por la mano superior derecha de aquel insectoide, el cual lo levantaría hacia arriba haciendo que su cabeza y espalda impacten el techo, para después caer de cara al suelo. Mientras que uno de los suyos caía del techo, otro se le habría acercado desde atrás clavándole la punta plana de su macana eléctrica en la espalda, provocando que la corriente eléctrica se traslade a la espalda del insecto, logrando que éste libere un chillido de dolor mientras que parecía que se iba a arrodillar. Pero, antes de caer daría un giro para después golpear el costado izquierdo de aquel atacante empujándolo contra los asientos a la derecha de dicho atacante, luego empezaría a forcejear y pelear contra los otros 3 tipos restantes. Estos se alejarían de sus golpes y le seguirían dando piquetes con sus macanas eléctricas, aún así no parecía estar funcionando para inmovilizar, sino que lo hacía enojar mucho más, uno de ellos le habría dado justo un piquete en una parte que funcionaba como columna vertebral haciendo que libere un chillido más fuerte antes de golpearle con sus 2 brazos a la vez, arrojando el cuerpo de aquel tipo hacia el final del vagón donde impactaría la puerta que conectaba los vagones, resultando con la puerta abollada y el cristal de dicha puerta completamente destruido. Los últimos 2 atacantes observarían a su compañero sentado en el suelo recargándose en la puerta que había abollado, solo para después regresar a mirar al insectoide para retomar su lucha, esta vez al ser solo 2 podrían moverse más hacia atrás y adelante, gracias a que cada uno de ellos estaba justo a los costados de cada lado de aquel insectoide de pie en medio de los pasillos. En medio de su combate, el metro se acercaría a una estación repleta de personas, estas estarían haciendo sus cosas mientras que esperaban que el metro llegara y se detuviera, pero en vez de hacer eso dicho metro continuó su curso pasando justo al frente de todos a una gran velocidad. Ronnie y Anne. ¿Eso era una cucaracha? Todos mirarían la cola del metro que desaparecía dentro del túnel, nadie habló exceptuando a una mujer de apariencia bella y ruda. Regresando al vagón del metro, la batalla continuaba con la resistencia del insectoide que se negaba a caer y los movimientos de aquellos atacantes que debían evitar ser golpeados o agarrados por las manos de aquel ser, ellos no más movían como mosquitos y le daban piquetes con sus macanas eléctricas para debilitarle, pero en eso de entre los asientos se empezaría a levantar el aturdido tipo que habían arrojado contra uno de las ventanas de la izquierda, se estaría recuperando mientras que se tocaba la cabeza o mejor dicho el casco con su mano izquierda.
Aún así no podría recuperarse, ya que justo el insectoide se movería hacia este para evitar el ataque de uno de sus compañeros, le tomaría del pecho sorprendiendo al sujeto, quien levantaría la cabeza para ver al insectoide sonreír de una manera malévola. Oh no mierda. Su grito se alargaría al momento de ser arrojado otra vez, solo que esta vez contra sus dos compañeros. El primero le lograría esquivar al moverse hacia la izquierda saltando por encima de los asientos, pero el que estaba detrás suyo, al haber tenido la visión nublada por la espalda de su compañero, no vería venir a su otro compañero como un proyectil hacia él, dando como resultado que la espalda de su compañero le impacte la cara y gran parte de su pecho, arrojándolos a ambos hacia atrás. El otro compañero, quien habría logrado evitar el impacto, por un descuido miraría hacia atrás para ver que estén bien o que no le hayan roto el cuello a su compañero, pero ese descuido le permitiría al insectoide avanzar hacia este para sorprenderle al momento en que regresara su vista hacia el frente. El insectoide le tomaría del cuello y gran parte del cuerpo de aquel sujeto con sus 4 brazos, antes de empujarlo justo hacia la ventana que ya estaba agrietada por el impacto de su anterior compañero, resultando con que esta vez el vidrio ceda destruyéndose. Por un momento el tipo iba a ser arrojado fuera del vagón si no fuera porque usaría sus brazos para agarrarse del marco de dicha ventana. Aún así, del pecho para arriba su cuerpo estaría afuera del vagón. Se escucharía el ruido de su forcejeo mientras que el insectoide le mantenía ahí, evitando que éste logre regresar al vagón. El motivo fue que habían llegado a una sección del túnel donde ya no había un solo riel, sino que habrían varios, y justamente de frente un metro se estaba aproximando para pasar justo al lado de aquel metro. Si no lograban meter su cabeza dentro del vagón, terminaría siendo partido a la mitad de una manera poco limpia e indolora. El metro contraria seguiría avanzando a gran velocidad, cegando con su luz al sujeto mientras que con todas sus fuerzas intentaba regresar adentro, pero era imposible ganarle en fuera a un ser que ni siquiera tenía los mismos límites de fuerza que un humano. La luz de aquel metro ya estaría cubriendo completamente su cara mientras que se escuchaba el ruido de los rieles vibrando. Por un momento pensó en que en serio iba a morir hasta que de repente se escucharía el chillido del insectoide, el cual lo soltaría permitiéndole regresar adentro, observando cómo su compañero y el otro tipo medio aturdido ya estaban de vuelta de pie. El insectoide se alejaría al ver que uno de estos tendría una de las macanas eléctricas. Por otra parte, los otros 3 atacantes se acomodarían en medio del pasillo. Todos estaban débiles y se les notaba agotados. El aturdido estaría detrás de los otros 2 al ser el más agotado, al ser arrojado como si fuera un muñeco, aunque parecían tenerlas de perder. Al otro lado del vagón el insectoide también estaba débil, utilizando sus 2 brazos inferiores para poder agarrarse de los respaldos de los asientos para pasajeros que estaban a sus costados. Su respiración no podía ser oculta con cascos como aquellos atacantes, por lo que se podía observar cómo su pecho se inflaba a un ritmo no común y de su boca, si eso podía ser llamado boca, emergían exhalación caliente, se inhalaba con gran fuerza. Los 3 atacantes se mirarían entre sí, para después asentir cada uno. El de la macana eléctrica la activaría y los otros 2 levantaría sus puños, moviendo sus hombros y cabeza para hacer tronar sus huesos, los cuales estaban todos adoloridos. Por otra parte, el insectoide al ver esto también inhalaría por última vez con fuerza, relajaría su pulso y luego se dejaría de sostener en los respaldos, daría un paso hacia adelante parándose recto, inflando su pecho, golpeando sus puños entre sí un par de veces, antes de levantarlos hacia los lados en señal de combate. Venga, allá. El insectoide les gritaría para que ellos vengan e intenten derrotarle, pero su grito sería interrumpido ante el impacto de un extintor contra la parte trasera de cabeza, arrojándole hacia el suelo. Lograría evitar caer de cara y desmayarse apoyando sus manos en el suelo, para después mover su cabeza para mirar por encima del hombro, pero antes de ver quién le golpeó volvería a ser impactado por el culo del extintor, logrando por fin noquearle y dejarle acostado en el suelo. ¿Quién habría hecho esto? No sería otro que el 4º atacante, quien justo habría quedado de espalda al insectoide cuando este se movió para el lado equivocado. Ya harto de tanto pique y pique, decidió no tomar su macana eléctrica, sino que optó por algo que podría fácilmente matar a un humano si se impactaba con mucha fuerza, pensando que con esta cosa al menos sería como un batazo normal. Te dije que las macanas eran defectuosas.
Los otros 3 chicos, después de las palabras de su cuarto compañero, se reirían solo una vez, antes de empezar a reírse dándose ánimos entre ellos y relajándose por primera vez, eso hasta que el insectoide se movería un poco liberando un leve quejido, dando como resultado que uno de los tipos grite a la madre, golpeale otra vez dando como resultado que el tipo con el extintor también asustado le vuelva a golpear la cabeza. El mundo entero habría estado en controversia después de los eventos ocurridos hace más de un año con la compañía Starl, más precisamente con su director y creador, Lincoln Loud. Sin aviso, una tarde los asociados ejecutivos de Starl permitirían la liberación de la noticia de que Lincoln Loud estaba en estado vegetativo, después de que un terrorista de extrema república que estaba oculto entre sus filas de empleados hiciera detonar un explosivo en medio de una de sus pruebas científicas. La noticia hizo que gran parte de los tratos de negocios de Starl terminaran por ser cancelados, regresando a las manos de compañías gubernamentales o privadas. Las acciones no importaban porque Starl nunca habría entrado en la bolsa, pero ante la posibilidad de la bancarrota, los socios de Lincoln no tuvieron más opción que entrar en un punto muerto, no aceptaron más tratos o intentaron hacer tratos, muchas investigaciones se suspendieron o directamente fueron canceladas, dejando solo los proyectos que ya mostraban dar frutos. Además de que la noticia de que el accidente ocurrió debido a un ataque terrorista, manejando perfectamente a la población de Estados Unidos, guiaron todos los ojos a un nuevo grupo extremista de republicanos que creían que la compañía privada Starl estaba socavando los fundamentos de libertad de ese país, por no estar en la bolsa y tener tanto poder como el mismo gobierno, un poder que no era político sino armamentístico. Sus pensamientos no estaban equivocados, muchos políticos incluso apoyaban su mensaje en secreto, se autodenominaban 50 estrellas en forma de homenaje por el número de estrellas en su bandera y también como burla a la compañía contra iban en contra, la cual se autonombró Estrella. Este grupo antes ni siquiera era conocido, solo eran un grupo menor que tenía un sitio web, pintaba grafitis obscenos frente a las fábricas, laboratorios y compañías de Starl, además de hacer una que otra manifestación pequeña por su deseo de que Starl sea más controlado por el país y que eviten que ellos sigan vendiendo arsenal a enemigos del país. Ellos eran simplemente unos pequeños peces en un mar de tiburones. Lincoln. ¿Alguien me podría explicar cómo es que todo terminó? Así el albino estaría sentado en una silla a la cabeza de la mesa rectangular, estaría llevando un traje igual que las 12 personas presentes, todos se veían elegantes. Necesitábamos alimentar la idea de que 50 estrellas le atacó. 2. Si se descubría que su accidente se debió a una falla en uno de nuestros proyectos más costosos, los inversionistas se habrían salido. Nadie hubiera querido tener su nombre en algo que causó tantos daños. 3. Señor, este año sin usted. Tuvimos que tomar difíciles decisiones en nombre de la compañía, en nombre de su compañía. 4. Lo que el señor Gon quiere decir, es que hicimos todo esto por usted y mantener vivo su legado. Todos deseábamos su regreso, pero temiendo a lo peor debimos pensar en lo mejor para mantener a Starl en flote. Estos 4 socios hablarían por los 12 de ellos, estas 12 personas eran los únicos socios de Starl a los que Lincoln llamaba su consejo, incluso aunque ellos eran socios y tenían algo de poder en la compañía, ninguno mostraba signos de tratar a Lincoln como inferior o igual, todos sabían que incluso si querían echar a Lincoln de su propia compañía, el único resultado posible sería que todos aparecerían muertos en accidentes, pero incluso con ese temor ninguno se atrevería a intentarlo por el simple hecho de que ese albino había levantado un imperio más grande que muchos y solo siguiéndole, podrían hacerlo aún más grande. En pocas palabras, para estas 12 personas, Lincoln era el emperador y Starl su imperio, casi eran tan devotos a Lincoln que se podrían llamar religiosos. Lincoln. No hablo de eso, sus decisiones fueron correctas y mantuvieron a mi compañía de pie, yo hablo de esto, cómo terminaron creando a un jodido perro salvaje. Lincoln diría eso presionando un teclado táctil que aparecía en la mesa tenía funciones táctiles y también holográficas, al terminar de presionar el archivo, la pantalla al fondo de la sala mostraría una noticia. La noticia decía que el grupo terrorista 50 estrellas había atacado el laboratorio biológico Archan en Inglaterra, matando a 37 científicos y 49 del personal de seguridad, además de haberse robado el prototipo de gas letal. Lo que la noticia no sabía era que solo habían conseguido una cápsula de aquel gas letal, el cual ni siquiera tenía nombre más que un código de S-237 ya que aún estaba en etapa experimental, aunque los resultados mostrados hasta ahora revelaban que sus efectos eran efectivos al 99,9%.
El objetivo de crear ese gas era para la utilización de granadas, utilizando el mismo sistema de la granada de humo. Si un grupo enemigo se atrincheraba en un lugar cerrado, simplemente debían arrojar la granada y el gas haría el resto. Jamás se esperaba que alguien se lo robara usando arsenal militar actual de su misma compañía, además de utilizarlo en una de sus compañías sede aquí en Estados Unidos, matando a 53 oficinistas de un solo piso. Para la suerte de todos, el sistema de seguridad automáticamente actuó y selló todo el piso para evitar que el gas llegue a los demás pisos. Las imágenes mostraban cómo el gas había tenido un trágico efecto perfecto, la piel de las víctimas tenían marcas de quemaduras de tercer grado, pero lo peor eran los efectos en el cuerpo, entre los cuales estaba la hemorragia ocular que terminaba con pérdida de la vista y sangrado, el cual saldría por sus oídos y nariz. Los derrames cerebrales son el último efecto que termina con la falla completa de las funciones vitales. El cuerpo olvida cómo respirar debido a que el cerebro deja de enviar órdenes. Durante esos segundos en los que la víctima intenta respirar será solo acompañado de un terrible dolor de cabeza hasta su último intento ahogado de inhalar aire, sin siquiera poder ver, solo oscuridad completa. 3. Necesitábamos que su amenaza sonara realista, por lo que decidimos el ayudarles en secreto a crecer. 5. No fue algo que nos gustara, tuvimos que enviar a un grupo de nuestra seguridad privada para que se les unan. Y les enseñen tácticas, además de cómo debería actuar una fuerza armada. 6. El arsenal se los entregamos por terceros, traficantes de armas. 2. Jamás esperamos que nuestros empleados se unirían a las 50 estrellas, o que también usarían a sus contactos dentro de la compañía para atacarnos. Las palabras de todos mostrarían su rabia de ser traicionados y de que terminaron un problema más grande del que esperaban. Jamás pensaron que el mismo gobierno no haría mucho para detener a 50 estrellas, aunque debieron esperarlo debido a que el mismo gobierno tenía algo de rencor en contra de ellos por no tener una relación amistosa con muchos políticos de ambos partidos. Lincoln. Tengo a 86 empleados muertos, soy tendencia en las noticias y las familias de las víctimas podrían demandarme. Ustedes ya cruzaron la línea que separaba lo esperado y lo inesperado. Lincoln mostraría en su tono de voz, al igual que en su expresión, la molestia que estaba sintiendo en estos momentos con todos los eventos que estaban ocurriendo. ¿El gobierno va a actuar? 1. Trágicamente, no, señor. Le entregaron el caso al FBI y lo dejarán en sus manos, como han estado haciendo desde el inicio. No harán ningún comunicado de prensa, mantendrán a las 50 estrellas como si solo fueran criminales comunes. Lincoln, al escuchar las palabras de uno de sus asociados, solo podía pensar que el gobierno estaba haciendo lo mínimo para maximizar el daño que las 50 estrellas les estaban causando, buscando actuar solo en el momento en que su compañía esté más débil y necesite más apoyo gubernamental. En simples palabras, querían ponerle una correa a su compañía después de que ésta termine dañada públicamente con la gente y con sus inversores. Lincoln no diría nada mientras que pensaba, recargándose un poco en su asiento. Estaría así unos segundos hasta que se movería hacia adelante presionando otra vez las teclas táctiles que brillaban sobre la mesa. Parecía estar llamando a alguien, lo cual se mostraría cuando la mesa liberaría luces como si tuviera múltiples linternas, pero estas formarían a una persona de pie sobre la mesa, del tamaño de un gato adulto. Hola Mariner. Hola, jefe. Veo que se encuentra mejor. Yo jamás creí las noticias de que usted jamás despertaría. Una mujer morena de unos 36 años estaría de pie en medio del holograma, hablaría con un tono amigable y algo irrespetuoso para la situación en que todos le mostraban respecto al albino, algo que molestaba a los asociados quienes fruncían el ceño. Ahora Boimler me debe $100, Lincoln. Mariner, deja de hablar. Lincoln levantaría su mano en señal de que pare, provocando que la morena cierre la boca y mire fijamente a Lincoln, aunque seguía manteniendo su sonrisa relajada. Regresarás de China, necesito que te encargues de algo. Mariner. Disculpa, odio interrumpirte. Pero, no estamos más en China, nos movieron a Colombia hace un mes. Supongo que no sabías eso porque ya sabes, estabas en coma. Bueno, te dejo seguir. No dije nada. Continúa. Mariner levantaría sus manos en muestra de que se iba a rendir, que no iba a continuar hablando, que claramente estaba fastidiando a su jefe. Lincoln. Movilizarás a tu gente, quiero que te encargues de un grupo de Mariner. Quienes nos movieron fueron ustedes, así que supuse que ya sabrías. ¿Que no tendría que decirte dónde estábamos? Mariner volvería a interrumpir a Lincoln, provocando que éste le mire ya con fastidio y enojo en su expresión. Por otra parte, la morena recibiría un grito agudo que decía Mariner con un tono molesto, ¿qué?
Solo digo lo que pasó para que se ponga al día, no es mi culpa que se haya puesto comatoso. Lincoln. Quiero que mates a todos los que estén relacionados con 50 estrellas por el globo, no me importa el costo de tu operación y los daños colaterales. Mátalos a todos, no tendrás correa en esta operación, a cambio tendrás un mes. Lincoln le diría eso a Mariner poniendo los ojos fríos, iba a explicarle todo correctamente y entablar una charla con su subordinada, con quien no hablaba en un largo tiempo. Mariner. Un mes, eso es algo muy difícil. Si me da algo de tiempo tal vez pueda, pero con un mes, es algo difícil. Mariner decía eso pensando que le estaban castigando por ser tan molesta e interrumpirle tantas veces, lo cual no se equivocaba. Lincoln. Tendrás un mes, máximo 2, si en ese tiempo no te encargas de los contactos de 50 estrellas por el mundo, tendré que enviarte los papeles de despido. Eso era claramente una amenaza, lo cual se refutaría en el momento en que a espaldas de Lincoln de la oscuridad emergería una enorme silueta de 3 metros, esta estaba cubierta de un velo negro que cubría todo su cuerpo, en la oscuridad de la capucha no se observaría el rostro excepto por 4 ojos rojos que miraban fijamente el holograma, la silueta le miraría fijamente solo a Mariner. Lincoln. R-23. Descarga todos los archivos que tenemos de las 50 estrellas. Cázalos, encuéntralos y mátalos. Sus palabras no mostraría ningún atisbo de dudas o remordimiento, no tenía tiempo de ser sensible ahora, no con una amenaza que ponía en riesgo a su familia. Se escucharía un ruido electrónico antes de que los 4 ojos titilen 3 veces, acto seguido se escucharía por la sala un ruido metálico con el caminar de aquella silueta que empezaba a moverse hacia la salida. Mariner querría decir algo para que le den más tiempo, pero el albino terminaría por cortar la llamada para hacerle sentir más nerviosa y apurada. No planeaba matar a Mariner, era un activo valioso y sus mercenarios no seguirían a nadie más que a ella, pero la conocía bien como para saber que solo las amenazas podían hacerla trabajar bien. Lincoln. ¿Es todo por la reunión de hoy? Lincoln diría eso porque ya casi eran las 21 de la noche, Sam estaba preparando algo de comer y sus hijos tenían la costumbre de solo comer cuando todos están presentes, por un momento incluso Lincoln iba a decir algo como mi familia me espera para la cena. 2 ya que pregunta, señor. Aún queda un tema en la reunión, uno extraoficial. 4 se trata de su sucesora, cuando cayó en coma como puede ver todo se volvió un caos. Pero con una sucesora, que se encargue de todo cuando usted parta de este mundo. Lincoln. ¿Cuándo parta de este mundo? Aún no llego a mis 40 y sigo sano, tengo mucho tiempo para preparar a mi sucesor. Lincoln se sentiría algo molesto con que esté hablando de cuando él muera, pero no por el tema de la muerte, le parecía algo bueno que piensen en el futuro de la compañía cuando él se haya ido, lo que le molestó era que usaran la palabra sucesora, pero parece que ustedes ya tienen a alguien en mente. Uno ya que quiere saber. Sí, tenemos a alguien en mente. 4 se trata de su hija, Rochelle. Muchos de nosotros hemos notado que su personalidad, intelecto y actitud para los negocios es un reflejo perfecto de usted. 3 si se la desarrolla solo un poco más, sería una digna sucesora, además muestra un gran amor por usted y seguro estará agradecida de seguir sus pasos. Todos empezarían a hablar de Rochelle, a veces mencionarían a sus otras hijas en señal de que dejarían las puertas abiertas para que ellas también tomen parte en la compañía. Cuando se enteraron de la familia de Lincoln, incluso aunque se trataran de hijas de otro universo, algo que ya sabían porque el mismo albino les explicó, todo debido a que los necesita para reiniciar el proyecto de Pears. Todos estaban más que encantados de la noticia de nueva descendencia. Una de las amenazas de las que debieron cuidarse cuando Lincoln estaba en coma fue el peligro de que alguna de sus hermanas quisiera reclamar la compañía, ya que Starl no estaba en la bolsa y era una compañía bajo el nombre Loud. No había nadie que pudiera detener a una Loud, si éstas quisiera tomar la compañía y destruirla parte por parte. Por otra parte el albino solo se levantaría para golpear la mesa con ambas manos, silenciando a todo el mundo, los cuales rápidamente solo mirarían fijamente a Lincoln. Lincoln. Rochelle aún es muy joven para pensar en esto, además pronto volverá a su verdadero hogar, por el momento solo preocúpense de arreglar todos los problemas que causó mi desaparición, ¿entendido?
Al ver que nadie parecía refutar sus palabras, al mirar sus rostros estos solo asentirían, era claro que con esas palabras no borró sus ideas locas, pero al menos por ahora no estarían intentando involucrar a su familia en la guerra familiar que él tenía con sus hermanas. Luego de decirle esas palabras, daría por terminada la reunión para poder retirarse de aquella sala que antes le parecía como un segundo hogar. Habitualmente en el pasado estaría todo el día y la noche en su compañía, haciendo que su trabajo le distrayera un poco, pero desde que regresó hace un mes y algunas semanas, ha estado yendo directamente a su departamento después de cada día de trabajo, incluso odiaba ir a trabajar. Lincoln. Supongo que algunos meses sin hacer nada, me volvieron un adicto al ocio. El albino ingresaría al ascensor diciendo eso, parándose en medio de este mientras que sacaba su celular del bolsillo de su pantalón, para poder revisar la hora, solo para terminar quedándose mirando solo el protector de pantalla de dicho celular que tenía una foto que sus hijos se habían sacado y puesto en su celular sin su permiso, aunque Lincoln pensara que se estaba volviendo un vago, y que esa era la razón para la que siempre extrañaba su hogar, la manera en que involuntariamente pensaba en hijos y familia mezclado con la sonrisa que tenía ahora, revelaban que se debía a otra razón. Esa misma noche en los laboratorios de Arex. Una mujer de cabello castaño corto, con unos lentes de soldador que anulaban las luces fuertes y una bata de laboratorio estaría caminando por un pasillo. A los costados de dicho pasillo habrían celdas repletas de lo que parecían ser mutantes o personas con leves rasgos extraños, todas ellas no eran de este mundo. Y esa noche llegaría un nuevo espécimen, por esa misma razón estaba yendo hacia el hangar exterior, el cual estaría abriendo sus puertas revelando en el horizonte solo agua hasta donde la vista podía llegar. La lluvia caería con fuerza en aquella parte del mundo, pero eso poco le importaba a la científica. Todo el personal era seguridad privada, pero parecía traer ropas militares de última generación, algo que recibieron gracias a que quien le vende arsenal y tecnología al gobierno, es Arex. Un helicóptero de doble hélice estaría sobrevolando la tormenta mientras que los fuertes vientos caían, mezclados con los grandes rayos que bajaban desde el rayo, casi parecía un mensaje del mal que rodeaba aquel lugar. Abajo, abajo. Con cuidado, con cuidado. Uno de los empleados con dos tubos de luz en las manos le hacía seña al piloto del helicóptero, mientras que también le hablaba por micrófono, hacia esto para que el piloto baje con cuidado una celda de contención de alta resistencia. Cuando la celda por fin tocó el suelo, este empleado le haría señas al piloto al mismo tiempo que decía desenganche para que el piloto suelte los enganches que mantenían a la celda aferrada al helicóptero. Los de seguridad rápidamente se acercarían para revisar que todo esté bien, mientras que los empleados preparaban un camión en el que cargarían la celda y los llevaría al interior de los túneles que se hundían en la tierra. Mientras que todo esto ocurría, la científica se acercaría con lentitud a la celda para poder observar a través de una sola ventanilla que tenía dicha celda. Al mirar en su interior observaría a una chica de 20 años aparentemente, con la ropa algo dañada y completamente dormida en el suelo. Hola, mi pequeño y preciado tesoro. Tú y yo, desentrañaremos los misterios del mundo. La mujer de cabellos castaños claros pegaría su mano al cristal, diciendo esas palabras con un tono alegre, acercando su rostro con lentitud hasta terminar por presionar su frente también al cristal cerrando los ojos. El objetivo de Arex y esta científica, eran averiguar de dónde provenían estos mutantes. Estos seres debían venir de algún lado. Si averiguaba su origen podría tal vez desvelar un nuevo mundo y también usarlo para mejor por décadas el suyo. Ojalá pudiera contarle a mis hermanas de ti, seguro se fascinarían de... Al abrir los ojos de repente se asustaría al ver a la chica correr hacia ella, impactando su frente y cuerpo entero contra la puerta de la celda, agrietando el cristal blindado al igual que abollar hacia afuera la puerta de la celda. La científica joven se alejaría de aquella celda resbalándose en el suelo mojado de aquella pista de aterrizaje para helicópteros. Por otra parte la chica dentro de la celda empezaría a gritar y golpear con su cuerpo todas las paredes del interior. Aunque casi lograba escapar, los de seguridad habrían llegado a tiempo abriendo rendijas en la celda para después empezar a meter enormes palos alargados con dos dientes sobresaliendo de la punta, los cuales liberaban rayos azules que se movían entre ambos dientes. Estas picanas eléctricas empezarían a picar a la chica dentro de la celda, la cual no caería con facilidad incluso tomando una de las picanas para jalar con fuerza impactando el cuerpo de un guardia contra la parte externa de la celda. Otras veces incluso abriría su mandíbula para liberar un chillido, mostrando que era más animal que humana. Fascinante.
Por otra parte, la científica solo podría estar extasiada con lo que estaba observando. Los demás mutantes también mostraron signos de tener extrañas habilidades o ser sobrehumanos, pero esta chica revelaba que parecía algo más allá de ellos, incluso desprendería colas de su espalda, las cuales con agujas afiladas se incrustarían en las paredes, logrando hacer que sus puntas afiladas emergan de las paredes hacia afuera. Los guardias de seguridad, al ver que no se podía mantener bajo control, volverían a usar los relajantes que habían usado para atraparla. Uno de ellos traería los rifles que empezaría a repartir y después todos empezarían a abrir fuego hacia el interior de la celda. Algunos dardos no le darían, pero al ser un lugar tan pequeño, muchas sí lo harían. Lulu. La chica encarcelada gritaría eso por última vez antes de que dos del personal de seguridad tiraran granadas de sedante dentro de la celda. Mezclado con los dardos, el efecto se aceleró y en tan solo un minuto, la chica se empezó a tambalear, aún intentando escapar. Mirando hacia afuera a través de uno de los agujeros que ella hizo, observaría a la mujer fascinada que no le estaba ayudando. Lulu. Unos segundos después caería dormida en el suelo, permitiéndole a los guardias, quienes apurados por contrarreloj la cambien de celda a una que ya estaba encima de un camión. Luego todos se empezarían a marchar hacia el interior de aquellas instalaciones. La última en ingresar sería la científica, que estaría chiflando, mientras que las puertas de aquellas instalaciones subterráneas se cerraban y la tormenta seguía azotando aquella isla, la cual no estaba en ningún mapa.